Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Esto que acaban de escuchar es el nuevo Deep Note de THX. En 1982, THX debutó por primera vez en su Deep Note, que es un sonido de marca registrado y distintivo que es tremendamente reconocido en el mundo del cine y se suele escuchar en películas, cine, videojuegos, sistemas de audio que tienen esta certificación de audio de la compañía. Es uno de los sonidos más reconocidos y la primera vez que se pudo escuchar fue en Star Wars, El Retorno del Jedi, en la Sala de Los Ángeles en 1982. Usaron ingeniería avanzada para crear este sonido esférico completo, 3 dimensiones que se puede experimentar con cualquier accesorio estéreo sin necesidad de equipo especial. Y con este Deep Note iniciamos las Creative Talks. Hola Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de vuelta. Yo no sé ustedes, pero yo sí los extrañé. Así que bienvenidos a las Creative Talks. Pasamos una semana fuera de grabar porque tuvimos una de estas semanas más intensas en el año, que fue el Insanity Bootcamp que hacemos aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos los insanos que se atrevieron a tomar estos 2 días seguidos donde literal pasamos 8 horas sin parar de contenidos de innovación, marketing, negocios, disrupción, y la verdad es que muchas gracias a los que vinieron y a los que han sido parte del movimiento del Insanity Bootcamp. Pues con esto iniciamos las Creative Talks. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. I tried to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Fernanda Rocha, también tuvimos 2 semanas en donde también los fines de semana y en las noches nos pusimos a ver series, contenidos. Y tenemos una selección que literal nos va a abarcar mucho de este podcast. Quiero comenzar diciendo que efectivamente somos, ya lo saben muchos, pero si es la primera vez que nos escuchan, somos amantes del consumo de contenidos y aunque a veces se nos complica por temas de tiempo, estas 2 semanas y aprovechando que no tuvimos podcast, nos pusimos al corriente con algunas de los contenidos que nos parecieron más atractivos. El primero de ellos es The Boys. Es una serie que está en Amazon Prime.
Y es muy interesante porque habla de los superhéroes desde el punto de vista del dark side. Es decir, hay un mundo en donde los superhéroes son todo lo contrario a lo que imaginamos, aunque públicamente salvan a las personas, las ayudan. Detrás de cámaras son entes totalmente malévolos. A mí me vuelve loco porque es una serie que yo no pude leer, o sea, inició como cómic. Es una serie creada por Garth Ennis y dibujada por Derek Robertson, que ellos iniciaron el cómic The Boys en el 2006. Ahora que estuvimos haciendo la investigación del cómic, es un cómic tremendamente radical, tremendamente oscuro, tiene contenido explícito de muy fuerte intensidad, está durísimo. Y ahora que vi The Boys, realmente lo que hacen es que nos colocan en una parte de la historia, en un mundo contemporáneo donde, dice Fer, está gobernada por superhéroes que existen y que nos enseñan este lado oscuro y realmente tremendamente humano, porque hasta hoy todos los héroes han sido romantizados como estas figuras intocables que siempre van por el mundo haciendo el bien. Pero sinceramente tú, si tuvieras un superpoder ahora mismo, ¿cómo lo usarías? Justo de eso se trata la serie. Se trata de qué pasaría con un humano que tiene poder y cómo a través de él usa la intimidación, el chantaje, la violencia, su placer, ¿no? No, y además que está totalmente comprometido y involucrado con los intereses más grandes que ni siquiera son de gobierno, sino de otras entidades que están todavía más arriba de eso y que mueven naciones completas. Evidentemente, al ser una historia que se centra mucho en la cultura norteamericana, pues hay todo este tema del patriotismo idealizado, de muchas circunstancias que tienen que ver con la guerra, con provocaciones y con varios temas que están ocurriendo el día de hoy, pero que sin lugar a dudas lo ponen en una realidad súper cruda y que tiene tintes incluso de sadismo, pero que no están... Lo interesante es que cuando ustedes la vean, se van a dar cuenta que no están nada lejos de la realidad. No queremos quemar tanto la historia, en verdad vale la pena estar frente a esta serie y consumirla, pero habla de un grupo de Seven, así se llama, que es un grupo elite de superhéroes con distintas habilidades que son tratados como marcas, brands, dirigidas a audiencias tremendamente particulares. Hay muchos fans del cómic que están molestos con Amazon por haber hecho esta versión light de la historia. De hecho, hay una reseña fascinante de Nico Ruiz, y coincido con él, que tiene un análisis muy interesante de la profundidad del cómic y cómo se llevó a esta serie de Amazon, pero aún así cumple con ser una serie absolutamente disruptiva, aunque la intensidad le hizo mucha falta. Creo que es una serie que nos deja ver este dark side importante de ser un superhéroe en una sociedad como la tenemos hoy. Ahora, definitivamente Netflix ya tiene una competencia importante. Netflix tiene su Umbrella Corporation y esto que está en Amazon sí vale el ticket. Es decir, si no has abierto una cuenta en Amazon y The Boys puede ser una entrada para convencerte en estar, sí, creo que definitivamente lo hace. Y yo siento mucho de esta narrativa y ambiente muy parecida a The Watchmen de Alan Moore. Sentí totalmente un paralelismo en términos de la historia y la fotografía, aunque son dos historias que cuentan cosas distintas. Sí veo que hay mucha de esta influencia de cómo fue armada. The Boys está en una de mis favoritas de la semana, definitivamente, más bien del año. Está en mi top 10. Ándale, del año. Sí, ya empiezo a coleccionar. Creo que a partir de ahora, de todo lo que hemos visto, necesitamos poner un conteo, y ese conteo lo hacemos a final de año, evidentemente, pero sí, ya se coló a mi top 10 de series. Sí vale la pena sentarte a ver The Boys. People love superheroes. But if you knew half the shit they get up to. Fucking diabolical. We're the world's greatest superheroes. And I can do whatever the fuck I want. Huh? Who's up for that? That's where I come in. Come in to do what?
heart of a lion. Fire inside me blaze like a siren. Spank the bastards. Wake up the beast, no, I can't keep silent. How do you spank a superhero? Now is my time, your time is expiring. Bang. Sweat and tears, I conquer my fears, I'm ready to fly now. Boom. Cool. Cool. Hands in the crowd, we tearing it down. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y siguiendo con este rush que tuvimos de consumo de contenidos, el día que dimos el Insanity Bootcamp, uno de nuestros asistentes, a quien le mando un fuerte abrazo, nos recomendó un thriller que se llama Other Life. Hay una serie que es homónima, pero no, esta es una película que está en Netflix, se llama Other Life, y es una historia que me atrapó demasiado. O sea, desde el momento que la comienzas a ver sabes que algo va a pasar. De pronto a la mitad como que va lenta, pero es una historia buena. Habla sobre una chica que por ciertas circunstancias que no voy a revelar en este momento, se ve en la necesidad de crear una, pues le llaman droga, aunque ella insiste que no es una droga. Son unas gotas que te pones en los ojos, y lo que hace es que cuando te pones estas gotas te lleva a una realidad totalmente distinta a la que estás viviendo, te traslada a ese lugar y entonces vives en una realidad paralela totalmente inmersiva, experiencial, en donde, por ejemplo, si te pones las gotas de que estás en la nieve, tú estás en la nieve, sientes el frío, el snowboarding que puedes vivir, la aventura, etcétera. Y es padre, o sea, es muy padre ver cómo qué usos o aplicaciones podría tener esto, ¿no? Desde la parte de entretenimiento hasta la parte oscura a la que los humanos siempre llevamos las cosas. Y me encantó, o sea, es un thriller que no es convencional, en el sentido de que no es un tema, digamos que no es divertido. Por el contrario, es un thriller psicológico que te tiene todo el tiempo de va a pasar esto, y de repente hasta llegó un momento en donde nos volteábamos a ver John y yo diciendo, pero no se supone que pasó esto, no, pero es que está pasando esto, y te enreda como un buen thriller psicológico, lo cual por eso me gusta. Pero además pues también pone de nueva cuenta y sobre la mesa la humanidad y sus intereses y las cosas que, por más que inventemos cosas lindas, siempre le vemos el lado oscuro. Sí, y creo que además pone una propuesta muy clara. Cada vez que hablamos de realidad virtual se nos viene a la mente lentes o cápsulas que ponemos en nuestros ojos o pupilentes, ¿no? Y creo que elimina esa línea imaginativa y pone un planteamiento de que la realidad virtual es realmente un engaño que hacemos al cerebro a través de una sustancia, porque el cerebro al final del día produce estas emociones, sensaciones y recuerdos a través de la química cerebral que es almacenada dentro de nuestras neuronas, y esta joven científica desarrolla esta sustancia que fue el proyecto base de su papá. O sea, la historia habla también de dónde vino este proyecto, y el papá de esta joven fue el primer creador de la hipótesis central. Ella, cuando, ya no vamos a contar la historia, pero hay un momento en la vida donde ella decide dedicarse 100% a este proyecto porque le ocurre algo. Y ahora que en la película esto está en activo, que es decir, la tecnología es real, sí viene un cuestionamiento importante sobre la vida humana, sus aspiraciones, y también cómo está el mundo corporativo de innovación y de las startups, que de alguna manera se ve reflejado todo este problema y ambición de ser el líder y ser el primero, y a dónde te puede llevar esta guerra de innovación tecnológica. Sí hay una confusión porque la gente cuando pone Other Life le sale otra cosa de Netflix que se llama Another Life. No se equivoquen, es Other Life con O, Other Life. Y sí es algo que los va a molestar. O sea, yo creo que cuando terminé de ver el filme me sentí molesto, incómodo, inclusive hasta no con claridad mental de lo que acababa de ver. Pero sí es un planteamiento nuevo que te desafía en todo el contexto de entender qué es realidad y qué no. No al nivel de The Matrix, pero sí a un nivel totalmente nuevo. Creo que Other Life
nos lleva a un mundo nuevo que ya dábamos por sentado que conocíamos, y a través de esta película realmente logra dibujar un nuevo escenario. Do you want to see something cool? I didn't think it'd be so real. As real as anything else. Why? Because memory's a chemical. Everything is. That's amazing. Do you want to go again? Think I'm good here. Just me then? If he's in there, then all he needs is a way out. Are you still getting that glitch? What happened? I don't know. Something I missed. What did they do to you? Wake up, please. No, wake up. Wake up. Oh my God. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y finalmente, mi favorita de estas tres, Coincido. que se llama Years and Years. Uf, Es uf. una serie que está increíble. También está en Amazon. Y no, esta no está en Sí, Amazon, sí. está en HBO. Ah, Y- sí, es cierto. Sí, no está. Es Lo HBO. cual también pone en predicamento que les hemos contado una serie de Amazon, una de Netflix y ahora una de HBO. Pero de verdad vale totalmente la inversión en esta plataforma solo por esta serie. Definitivamente, Fer, esta está en mi top 5 del año. Así Sí, como yo va. también. Sin duda, esto sí está. O sea, no sé si ya en el primero, es muy arriesgado Uf, decirlo, pero. ¿En serio? Pero sí, me encanta. Y si bien es una crítica británica, es una serie que toca el aspecto global. Es decir, sí ocurre pues en Londres y en todo este contexto europeo. Sin embargo, tiene muy en la mira la política global, lo que está ocurriendo en el mundo. Y la serie trata de un niño que nace un día y te va contando qué va pasando a lo largo de los años. Por eso se llama Years and Years. Pero los años están vistos hacia el futuro, es decir, comienza como en esta época contemporánea y cada vez va avanzando a 2020, 2025 y así sucesivamente. Entonces es bien interesante ver todo lo que está pasando en el contexto geopolítico, económico y social en el mundo entero desde la perspectiva londinense, y tiene matices bastante interesantes sobre y apuntes y señalamientos sobre lo que puede pasar, por ejemplo, con Donald Trump, lo que puede pasar con el tema del Brexit, lo que puede pasar con el tema de esta batalla entre China y Estados Unidos, y apunta a cosas que yo estoy segura que no estamos tan lejos de lograr ver y vivir. Logran hacer un diseño de futuro y creo que nos llevan a escenarios distópicos totalmente, Fer, a través de esta familia llamada Lyons, que es una familia que sí retrata mucho del pensamiento actual, no solamente de Reino Unido. Creo que este fenómeno se puede retratar. Yo me sentí identificado como familia en muchos aspectos, en otros me vi totalmente rebasado, pero sí logra aventar una línea de qué ocurriría si ocurren ciertas o si suceden ciertos acontecimientos en la vida actual del presente y cómo se vería en el futuro esa sociedad en términos económicos, sociales, tecnológicos, políticos, e inclusive estas hostilidades y momentos de guerra que podrían desatarse. Ahí no voy a decir nada para que no arruine la serie, pero hay en todo momento, o sea, cada capítulo
te da un cheque de realidad de futuro, si es que ese concepto existe, de fuck, ¿qué haría yo ante esa situación que está viviendo esa familia puntual? Ahora, y si bien retrata todo el contexto, también al interior, como menciona John, la familia tiene sus propios problemas, sus propios retos de temas contextuales que están ocurriendo en este momento, como la homosexualidad, qué pasa cuando alguien se vuelve activista extremo, qué pasa con la tecnología y la inserción de la tecnología en los adolescentes y los niños, cómo conviven estos niños con la tecnología, y al final del día son como escenarios de la vida cotidiana, pero vistos desde una perspectiva proyectada en el tiempo. Entonces es muy interesante ver lo que le va ocurriendo a la familia con el paso del tiempo. De hecho, por ahí hay un capítulo en donde pasa un evento muy muy fuerte y te das cuenta que el ser humano prácticamente cuando se ve en una situación de riesgo y de peligro, pues es totalmente reactivo, y lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de abandonar o de recuperar o de poseer, es una perspectiva totalmente real. O sea, no es como, ay, eso jamás nadie lo haría. No, al contrario, te sientes identificado, dices, claro que yo también lo hubiera hecho así, o quizás no, pero te pone como en esta, te hace asumir una postura. Totalmente. Y sinceramente, si no has visto esta serie, debe estar en tu prioridad. O sea, te vas a perder si no la ves, una de las series más importantes del año. Me encanta, es otra vez HBO golpeando la mesa, ¿no? Diciendo, aquí suceden cosas interesantes. Y si pudieras sintetizar, Fer, lo que está puesto en este lugar, es como si agarraras una dosis interesante de Black Mirror, ¿no? La llevaras con matices del momento político actual y la proyectaras a dinámicas sociales de reacción. ¿Qué ocurriría si ocurren esos escenarios en una sociedad londinense, pero sí con perspectiva global? Y eso a mí me tiene totalmente enganchado. Todavía no he terminado de verla. Vamos como en el capítulo 6. Sí, ya vamos como a 3/4, ya estamos a punto de terminarla. Pero sí, lo que logró Russell Davies, que es el creador de esta obra, que originalmente salió para la BBC, y que él ya tiene un pasado que le precede en términos de los temas que toca y que pone en la mesa. En realidad, esta es su segunda obra así de contundente, ya que hace en el 1999, o sea, ya hace bastante tiempo. En ese momento él hizo una serie que se llamó Queer as Folk, que estaba centrada totalmente en el día a día de hombres homosexuales. Ojo, 1999. Y hoy de nueva cuenta pone en la mesa temas que posiblemente podamos ver y vivir, y está interesante cuál es su perspectiva y cómo es que apunta hacia allá. Sí, me encantó la perspectiva transhumanista también que ocurre dentro de la serie. Sí, que por ejemplo eso es algo que Black Mirror dejó mucho como en la imaginación, como en un escenario no realista, ¿no? Sí, y en este caso lo lleva a algo cotidiano. Y los planteamientos también humanos que hacen que la historia se vuelva la historia. O sea, en realidad le creo de inicio a fin a esto. Y si esta fuera un documental de los años por suceder, le creería 100%. Creo que es una serie que debes de tomar con pinzas en términos de lo que va a pasar en la pantalla. Es decir, va a ser fuerte, te va a cuestionar muchísimo. No te va a entretener, no es como para estar riéndote, aunque hay momentos fascinantes. Pero sí, estas imágenes del futuro es como meterte a un DeLorean que te lleva a 10, 15 años a lo que sigue, y logras entender de poco en poco cuáles son los pasos definitivos que podrían dibujar esos escenarios. Y ojo, son altamente probables y te mueven y te cuestionan y te llevan a replantear el presente y ver qué se puede hacer con temas como cambio climático, economía, gig, el conflicto entre, como dice Fer, Estados Unidos y China, etc. Y me volvió loco, me estremeció. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. God, what did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Things were okay a few years ago. Surprise! Now,
I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. You met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mummy. We will change forever. I'd vote for it. Don't you dare. It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? You don't mind, do you? No. Estás procesando Creative Talks Podcast. Pues ya tienen muchísima tarea. Si quieren darse una dosis de temas que tienen que ver con percepciones de cómo estos autores perciben que va a ser el futuro, pues ahí está. Si quieren algo como con mucho más drama y con mucho más, ¿cómo se dice? Fantasía mezclada con realidad, pues ahí está la The Boys. Y si quieren algo que también apunta hacia qué pasaría si pudiéramos vivir, de verdad vivir realidades alternas a esta, pues ahí está esta película que comentamos de Netflix, que se llama Other Life. Así que pues ya ustedes elijan sobre qué se quieren poner a pensar. Un tip: Years and Years es la ganadora. Oye, también esto ha llevado a una gran conversación del resto. Si te das cuenta, hablamos de Netflix, de Amazon y de HBO. Ante este momento, Google decide hacer un movimiento y dar YouTube gratis. Toda la plataforma de paga para ver todas las series que tenían en YouTube Originals ahora se va a abrir, es decir, ya deja de ser un servicio de suscripción 100%, aunque lo conservan, y la gente que no esté suscrita y que no pague va a tener YouTube Premium gratis, pero vas a ver anuncios. Así que si tú estás pagando por YouTube... Pero a ver, ojo, aquí estás confundiendo los conceptos. Una cosa es YouTube Originals y otra cosa es YouTube Es que YouTube Originals es la firma que genera contenido original. Exacto. Y ahora lo que va a pasar es ya todo el contenido va a ser gratuito, todo sin discriminar. Ajá. Todo el catálogo. Pero si no quieres ver anuncio, tienes que pagar, ¿no? Sí, claro. Eso va a ser como el cambio. O sea, los que pagan siguen pagando y van a querer o decidir pagar si no quieren ver publicidad al corte del filme que están viendo o de la película que estén viendo, la serie que estén viendo. Pero los que no tienen problema con eso van a poder ver todas las películas y series originales de YouTube. Ay, qué padre, porque yo quería ver la de Karate Kid, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, claro. Y la verdad es que ya era una plataforma más y decidí pagar HBO en lugar de YouTube, así que esto me pone muy feliz. Sí, claro, desde que la escuchamos en Filmsteria cuando nos reseñaron, Cobra Kai se llama. Cobra Kai, exacto. Creo que nos llamó muchísimo la atención, pero la verdad es que, como tú dices, Fer, estamos llegando a un punto donde dices, oye, no puedo pagar todo. O sea, no. Y decidimos no pagarla a YouTube y sí pagarla a HBO, pero ahora que se va a abrir, pues bueno, vamos a consumirla con publicidad. Lo cual es una buena noticia porque podremos reseñar más contenidos en esta sección y definitivamente YouTube, al verse rezagado con la generación de contenidos a la velocidad del resto de sus competidores, decidió abrirlo. También alguien que está rezagado e hizo un movimiento fue Apple. Apple, saben que ya viene toda la plataforma de contenidos donde van a estar Amazon, Disney, HBO, Netflix y Hulu. Pero ahora va a gastar $5,000 millones para toda la publicidad que van a lanzar para la plataforma de Apple. Entonces, creo que ahí hay un tema interesante. Hasta hoy yo no tengo la necesidad de ver a través de Apple algo. De hecho, lo descartamos. Tenemos Apple TV y tiene muchísimo que no lo prendemos. Pero ahora quieren retomar ese liderazgo que tenían y vamos a ver qué ocurre porque van a producir cosas como The Morning Show con Jennifer Aniston, Witherspoon, está Reese Witherspoon.
que es como una serie matutina, una comedia dramática que va a estar ahí producida por ellos. Y la última noticia del día, que esta sí nos vuelve locos, Fer, es Keanu Reeves regresa con The Matrix. Lara Wachowski, que la verdad después del proyecto que fue cancelado en Netflix ahora tiene bastante tiempo para escribir, anunció que ya comenzó a escribir la nueva película de The Matrix. La cuarta entrega. ¡Qué emoción! No sé qué esperar, porque creo que a veces lo que ocurre ya es que a partir de la cuarta ya las cosas no tienen mucho sentido. Pero es Lana, o sea... Pero creo que Lana es buena, y como dices tú, ahora que está concentrada en esto, yo esperaría que fuera algo padre. Lo que me gustaría ver a mí en lo personal, ya sé que Lana no va a cumplir mis caprichos, pero a mí lo que me gustaría ver es como ya contextualizado con el mundo actual, ¿no? Sería bien interesante ver cómo evolucionó la historia y cómo puede tomar la tecnología que está ocurriendo y la tecnología que está proyectada que va a ocurrir en los 10 o 15 años. Y estaría bien interesante verlo desde ese punto de vista. Son 20 años al futuro desde 1999, ¿no? O sea, también ver la madurez de los personajes va a ser otro punto importante. Y como tú dices, verla contextualizada en un mundo donde internet ya es la genética del día a día, donde hay dispositivos mucho más avanzados que esos finales de los 90s, donde el punto social económico evolucionó a otro escenario. Sí, creo que va a ser un escenario fascinante. Me emocioné como fan de Matrix y vamos a ver a dónde termina, y estaremos pendientes de cada nota que suceda a través de Lana Wachowski o de cualquier cosa que haya alrededor del mundo de Matrix. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks. Moine, je dessine un mandala. Mes noix savent que je suis blanc asiate. Mes robes que je suis blanc arabe. Mes renois que je suis dans la vibe. Ok, donc j'appartiens qu'à moi. Donc j'ai la tronche inflammable. On manie les mots invariables. Nos coups de fusil à pompe l'infrabasse. Ils ont pas compris, je suis imbattable. Au deuxième couplet, ils seront loin de moi, man. T'es trop fragile comme dans Akassab. Pense Samuel lit dans le pentagramme. Je suis Illuminati au chien de la casse. Je tiens la cuirasse pour ton bien aval. Content pour toi si t'as bien de la chatte. Ou peut-être t'as spawn sur le compte Instagram. Moine, je dessine un mandala. Mes noix savent que je suis blanc asiate. Mes robes que je suis blanc arabe. Mes renois que je suis dans la vibe. Moine, je dessine un mandala. Mes noix savent que je suis blanc asiate. Mes robes que je suis blanc arabe. Mes renois que je suis dans la vibe. Parachute c'est du velcro, vaisseau appelé UFO. Je nettoie les M, j'suis comme Enzo. Tête de Sicilia, Vincenzo, on dirait qu'ils veulent tous de Crenshaw. Menace tout society de l'héros, Kane et Odak dans le bendo. Tu copies le cadeau de Keblo, on va remonter les vues à crescendo. Ta tirelire c'est que ta boîte t'appelle comme un guero. Être à la mode est un vrai faux, être grave abordable en défaut. Parle pas au phone, y'a Interpol, parle pas au réseau d'internautes. Tu fermes ta gueule, aucun bémol, pas dans des molles dans la fin zone. Ouais, auto la Vega Devo. Tu sais que je mets le fuego, mon beurre, tu nico le CV, tu sais que sur scène c'est Sarajevo. Man, je dessine un mandala, mes noix savent que je suis blanc asiate. Mes robes que je suis blanc arabe, mes renois que je suis dans la vibe. Moine, je dessine un mandala, mes noix savent que je suis blanc asiate. Mes robes que je suis blanc arabe, mes renois que je suis dans la vibe. Estás procesando Creative Talks Podcast. Y en esta sección de las cosas que nos cagan y que nos preocupan y que nos... Pues sí, o sea, sí es... No sé cómo expresar emocionalmente lo que nos pasa en este momento con esta noticia que seguro ya todos están al tanto sobre el tema de los incendios que están ocurriendo en el Amazonas. Y el punto de estos incendios
no solo es el incendio o los incendios que están ocurriendo, sino todo el daño y el efecto colateral que seguro ni siquiera imaginamos de lo que va a ocurrir después de esto, ¿no? Y en primer lugar, sí es un tema que no se debe a la sequía, como algunas personas habían dicho, que es por esa razón, sino sí tiene que ver pues con un tema de la deforestación, y eso sumado a estos cambios que estamos viviendo climáticos y todas las cosas. Creo que colisionaron muchísimos temas, muchísimas variables para que esté ocurriendo esto en este momento. Y pese a que es una noticia que creo que ya le está dando la vuelta al mundo, no vemos respuesta. Creo que, no sé si ustedes se sienten así, pero yo solo siento frustración porque no sé qué hacer. O sea, en realidad no tengo idea cómo hacer. No me he expresado en redes porque, o sea, es como, sé que con un tuit no se va a apagar el incendio, pero sí me siento con la responsabilidad como de ponerlo en la mesa para pensar qué podemos hacer. O sea, y como lo que siempre decimos en este podcast, no es que yo voy a viajar ahorita y voy a ir a intentar apagar el fuego, sino qué puedo hacer en mi casa desde este momento para que pues un poco resarcir o frenar o evitar más daño del que ya le estamos haciendo al planeta. Creo que es un cambio de estilo de vida, Fer, y no necesariamente todos están dispuestos a hacer el giro. De repente esta noticia pasará en el tiempo diciendo, pues ya, se perdió uno de los pulmones más importantes del planeta y nadie volverá a retomarlo hasta que un día nos mire de frente la justicia de la naturaleza y nos la cobre, ¿no? Y no haya forma de darle vuelta. Creo que un tema mucho más sustentable desde la forma en cómo nos vestimos, comemos, desperdiciamos, utilizamos, volvemos en un movimiento circular. Creo que esa es la respuesta y es nuestra obligación hablar de esto, difundir esto, evangelizar esto. Sí, y tocas un punto muy importante que tiene que ver la forma en la que comemos. Estos incendios fueron iniciados por los agricultores. Recuerden que el tema de quemar la tierra es parte como de un proceso de agricultura, sobre todo en el monocultivo, y pues justamente por estos incendios que iniciaron los agricultores para limpiar el área para poder cultivar, fue cuando el fuego, debido a la sequía y a la misma deforestación, pues se propagó de una forma que hoy está exorbitante y que no se puede apagar y que, bueno, que está ahorita lo que lleva quemado equivale, para que se den una idea, por ejemplo, al tamaño de Francia, ¿no? O sea, es como si todo Francia ahorita estuviera ardiendo, de ese tamaño está ahorita el incendio. Entonces, como les decía, es todo un tema de el tiempo seco, el viento, el calor, pero si rascamos un poquito y vemos que esto es por la agricultura, por lo que comemos, por las cosas que se producen en ese lugar, pues entonces es cuando nos damos cuenta que sí tenemos influencia sobre estas situaciones que ocurren en otras partes del mundo, pero que totalmente nos competen. Y como mencionas, John, yo creo que más que todo lo que necesitamos sentir es responsabilidad. La responsabilidad, y ya lo he mencionado en otros episodios, es la habilidad de responder. Yo sí creo que en este momento tenemos la habilidad de responder ante esta situación en donde es de verdad, o sea, si ustedes ven las noticias, que ojo, aquí quiero también dejar en la mesa muy claro que cuando ocurren este tipo de fenómenos o desastres, la gente aprovecha o las redes aprovechan para, por ahí vi fotos como de un par de changos o de, sí, creo que sí son de un cierto tipo de monos que ni siquiera son de esto. O sea, también hay que tener cuidado con la información que compartimos, etcétera. Ahora mismo donde yo estoy siguiendo toda la información es de la BBC y bueno, ahí están como, pues sí, poniendo las notas de que en realidad sí esto es un tiempo récord en el tiempo en el que se propagó y como les decía hace rato, no solamente es el daño que hoy está ocurriendo, sino como ustedes saben, pues simplemente el Amazonas es un pulmón de la Tierra. El más importante del planeta. Y si el pulmón se descompone, pues piensen en este efecto mariposa que puede causar a todo el mundo. Y eso es lo grave. Y hablando de todo el mundo, también en Islandia han hecho el primer funeral
Eso es algo también histórico. El primer funeral de un glaciar que dejó de existir por el calentamiento global. El glaciar se llama Okyokul y dejó de estar. Ya no va a haber más este glaciar. Y algo que nos deja a nosotros como un punto icónico de la historia es que por primera vez le hicieron este funeral y dejaron una carta al futuro. Le pusieron una placa donde estaba este glaciar, y en ella se puede leer un texto que es el siguiente. Ok, como le decían a Okyokul, es el primer glaciar islandés en perder su condición. En los próximos 200 años se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento sirve para reconocer que sabemos lo que está pasando y lo que es necesario hacer. Solo nosotros sabemos si lo hicimos. Esto es lo que dice la placa que pusieron en ese lugar. Y cuando empiezas a sumar todos estos puntos, el incendio en el Amazonas, la extinción del glaciar islandés Okyokul y todas las cosas que están ocurriendo en el planeta, es ¿qué necesitamos para poder hacer un cambio y hablar con nuestros hijos y familiares de la importancia de cambiar nuestros hábitos? Es un tema importante, humanos, que necesitamos corregir, y ustedes que están escuchando este podcast definitivamente tienen y tenemos una tarea importantísima de sobrevivencia en este planeta. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer Creative Planner para mentes creativas. Fer, cuando decidimos hacer este podcast, es más, cuando decidimos crear Blackbot como compañía, nos queda muy claro que la razón por la cual la abrimos es porque creemos que la creatividad puede ayudarnos a cambiarlo todo, salvar al planeta, ayudar a los humanos, encontrar nuevas formas de resolver cosas, hacer que las compañías funcionen mejor y no solamente consuman recursos. Es un nuevo equilibrio. Y de hecho hay un libro que se llama The Rise of the Creative Class, escrito en el 2002 por el sociólogo Richard Florida, el cual argumentó que definitivamente estaban haciendo una nueva clase socioeconómica que venía a transformar la economía norteamericana para siempre. Le llamó la clase creativa, y desde ese día el eco de la clase creativa ha resonado por casi 20 años, en donde hemos entendido de qué van las industrias creativas, de qué va la innovación, de qué va la disrupción, cómo las compañías del mundo han empezado a entenderlo. Y acaba de salir un libro que me encanta porque sirve de tesis y antítesis, que se llama Against Creativity, contra la creatividad sería la traducción, de un geógrafo político llamado Olli Moult, el cual cuestiona toda la parte optimista de la creatividad. Él explica que gran parte de lo que llamamos creativo o conocemos como creativo no lo es en absoluto, sino más bien es más este objetivo de consolidar un status quo al servicio del modelo capital que ya tenemos. El modelo está hecho por trabajo, consumo y capital. Hoy el sistema que causa la falta de vivienda,
injusticias relacionadas con la precariedad, racismo, levantamiento del fascismo, esta desigualdad masiva, epidemias, salud global, nuestro planeta en crisis y el resto de todos los problemas que estamos viendo es por culpa de la creatividad. Porque más bien él está viendo que la creatividad que hoy como la estamos concibiendo es para consolidar un status quo que determina un clasismo social distinto, y eso ha provocado una gran diferencia entre ellos y nosotros, la clase creativa. Creo que este es un golpe duro, un golpe que te obliga a sentarte un instante y decir, ok, sí tienes razón. El simple hecho de que este podcast tú lo estés escuchando representa el 1% de la humanidad, mientras el otro 99% está bailando reggaetón, ¿no? Y después de pensarlo horas y horas, después de haber leído el planteamiento de este libro contra la creatividad, yo a nivel personal sí creo que estamos no entendiendo qué significa la creatividad, así como muy pocas personas realmente entienden qué significa diseño. Y creo que han utilizado el arma de la creatividad para poder hacer un hipercapitalismo basado en la innovación que realmente no está resolviendo nada, y creo que eso nos queda a nosotros. Yo prefiero seguir pensando en una creatividad que sí no turboalimente al neoliberalismo, sino que turboalimente las soluciones que necesitamos como planeta, y que se redefina por completo ese concepto de creatividad y no se tome como un producto basura reciclado que puedes utilizar solo para seguir alimentando el dinero y el status quo de las compañías de siempre. Creo que el capitalismo sí tiene una seria crítica a través de este libro que me hizo simbrar y volver a repensar las bases de qué es creatividad y hacia dónde queremos mover este movimiento creativo. Creo que aquí de lo que se trata no es de la creatividad per se, sino como todo sistema de la descentralización del poder de los que tienen creatividad o de los que se dice que tienen creatividad. Es un tema de descolonización, porque y me alegra que se ponga esto en la mesa porque se tiene que discutir. El crecimiento, si lo vemos desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, la evolución que ha tenido el mismo diseño, cada vez escuchamos más sobre cosas como codiseño, open source y todas estas herramientas que intentan involucrar a más personas en los procesos de diseño y los procesos de creatividad, que en realidad creo y como todo sistema, o sea, siempre va a haber quienes centralicen el poder y quienes lo tomen y quienes lo defiendan y los que no, o los que solo obedecen y se dejan llevar. Eso es normal, creo que eso es parte de nuestras formas de organización como seres humanos. Sin embargo, es importante decir que sí, necesitamos dar espacio, porque al final del día, como lo escribe Mold, es un tema de la creatividad, se trata de buscar, de dar espacio, de darse cuenta de las cosas que están pasando, y que no solamente pensemos en el momento, sino tengamos una visión de imaginar futuros que sean más equitativos, más inclusivos, más humanos, que eso es en realidad lo que se está perdiendo. No es la creatividad propiamente el problema, o al menos no lo es desde mi punto de vista, sino el uso que le damos, cómo la señalamos, cómo la contextualizamos. Creo que esto es como el tema, no sé, pienso en algo sencillo y coloquial como el alcohol, ¿no? El alcohol en realidad no es el problema, su origen de todas estas bebidas es justamente como para que el ser humano tuviera este potencial o no de crear cosas nuevas, de acercarse a otros momentos, y hoy lo vemos y el alcohol... un potenciador del espíritu. Exacto, y hoy en este momento pues sabemos que el alcohol hay personas que lo usan justamente por lo opuesto. Entonces lo mismo creo que está pasando con la creatividad. Muchos están tomando la bandera de soy súper creativo porque hago memes en internet, y es como, güey, no, porque en realidad no estás resolviendo ningún problema. Entonces está padre que esto se ponga en la mesa y que es algo que se tiene que discutir, y que qué bueno que está ocurriendo ahora
para sumarlo como decías tú, John, a nuestras acciones, a si realmente lo que estamos haciendo son procesos colaborativos o nos estamos sumergiendo en el individualismo y estamos exponenciando el capitalismo. O sea, creo que hacia allá tiene que ir la conversación, no a la satanización de la creatividad per se. Estoy de acuerdo y creo que este libro se vuelve ya en una referencia desde ya, por el simple hecho de ponerte a cuestionar lo que estamos haciendo como comunidad creativa. Yo sí sigo pensando, Fer, que la creatividad sí es esta disciplina y que conjuga muchas cosas al interior, que realmente puede hacer la diferencia de los próximos años, pero no podemos movernos solamente desde el punto de vista de creatividad comercial, y creo que sí, y coincido con él, tenemos que cuestionarnos cómo la creatividad nos acerca a estos mundos en donde podemos ser mucho más equitativos, resolver problemas y sobre todo humanizarnos. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Pues ya está, chicos. Se fue muy rápido el tiempo entre las risas y diversión y las cosas duras, que creo que ese es el balance que tiene esta conversación. Este podcast promueve siempre la dialéctica, ¿no? Tenemos temas como muy del futuro, de pensar qué va a pasar, de imaginarnos y de poner en la mesa lo que está ocurriendo mediáticamente hablando en cuestión de contenidos, etcétera. Pero también nos sentimos con la responsabilidad de compartir esto que seguramente ya todos sabemos que está ocurriendo en el mundo, pero que a veces se nos complica entender qué podemos hacer desde nuestras trincheras. Y creo que este podcast fue un claro ejemplo del balance que debe haber entre, pues sí, en la vida misma y en nuestras acciones, sobre todo pensando en la industria creativa. Y este movimiento constante de las tesis, antítesis, síntesis, que crean esta dialéctica en la cual estamos parados todos. Fue un placer estar con ustedes y me quiero compartir esto porque uno de nuestros podescuchas fue víctima de una fake news. Una de sus amigas le mandó solamente el pedacito del episodio 51, que fue el anterior, y solamente le mandó del minuto 48 con 51 segundos y le dijo que ya nunca más íbamos a hacer podcast, cosa que no es verdad. Solo no hicimos la semana pasada, ya explicamos por qué. Pero no, aquí estamos. Este contenido que creamos para ustedes es algo que nos apasiona muchísimo hacer, y aquí vamos a estar hasta que se permita, hasta que se pueda. Entonces no se dejen engañar de que ya no va a haber podcast, eso es mentira. Totalmente fake news. Digo, la verdad, solamente por causas de fuerza mayor dejaríamos de hacer, y cada vez que lo hacemos regresamos a disculparnos. Pero siempre va a haber Creative Talks y somos parte de un movimiento llamado Creative War, y esto apenas está comenzando, definitivamente. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar esta edición del podcast. También quiero agradecer con mucho cariño a Josué Corro, que nos ha invitado a Premiers Fascinantes. Él tiene un podcast en Dixo.com que habla sobre cine, Finsteria, así que les mandamos un abrazo a todos. Y también me encanta que en Dixo.com están llegando nuevos podcasts, así que si no los han descubierto, entren a Dixo.com y vean todos los nuevos contenidos que están entrando. Hay uno que se llama el Deprebook, que está provocando un pensamiento interesantísimo. Están las historias perdidas, que también están entrando. Qué gusto tener nuevos contenidos, y creo que el movimiento de podcasting está creciendo y me encanta, Fer. Y está creciendo de tal forma que muy pronto les tenemos noticias, porque estamos intentando organizar un evento que se trata justamente de toda esta nueva ola de podcasters y de nuevos productores de podcast. Así que si ustedes están pensando en tener un proyecto como este o ya lo tienen, esténse atentos porque esto va a estar muy interesante. Y finalmente le mando un abrazo a Vero, que cumplió años hace unos días. Justo durante el Insanity ya no pudimos irle a dar su abrazo, pero Vero, muchas gracias.
Te mandamos un abrazo gigantesco. Recuerden que también están disponibles las Black Trends en YouTube. Métanse a YouTube y pongan Black Trends. Estamos subiendo una tendencia nueva cada semana. Lady Bird, que literal ha llegado a producir y poner orden en toda la parte de cómo se ve, cómo luce, qué ritmo llevan estos Black Trends. Así que van a ver su mano increíble ahí. Y véanlas, es parte de los contenidos que estamos haciendo semana a semana a través de este movimiento llamado Creative War. Yo soy John Black, fue un placer escucharlos, verlos ahí. Gracias. Distribuyen este contenido a todos lados y gracias a los que ya nos siguen, en verdad nos encanta estar nuevamente ahí con ustedes. Yo soy Fernanda Rocha, me pueden seguir en todas mis redes como @FernandaRoche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks en todas las plataformas. Así que muchas gracias, nos vemos en el futuro. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.